Hola, ¿cómo están? Los invitamos a nuestro entrevistaje el día de hoy en una de las librerías de segunda más hermosas de la ciudad de Bogotá, que se llama Árbol de Tinta, con uno de los libreros más geniales que se llama Alejo. Vamos. Hola a todos, estamos iniciando este 2023 con un entrevistaje genial. Estamos en el centro de Bogotá, en la que a mi juicio, voy a ser honesto acá, es una de las librerías más prolíficas de segunda y de primera también en Bogotá, si se quiere. Con un librero genial, estudios de sociología, Alejo. Creo que todo el mundo lo conoce. Creo que es un referente obligado de estudiantes de literatura dentro de lo que son las facultades de letras y de educación, porque acá se consigue lo inconseguible. Pero además de eso, estamos en Árbol de Tinta, ¿no? Y Árbol de Tinta tiene algo muy importante, y es que Alejo, quien la atiende, Alejo sabe mucho de literatura, sabe mucho de los libros. Y usted cuando viene a comprar un libro aquí donde Alejo, usted se puede quedar hablando 1, 2, 3 horas. Y además de eso siempre le va a recomendar un libro. No es como cuando usted va a las otras librerías de acá, alrededor del centro cultural, donde simplemente va por el libro. No, aquí usted se puede quedar conversando toda la tarde si quiere. Entonces acérquese. ¿Dónde está ubicada Árbol de Tinta, Alejo? Nosotros estamos ubicados en la casona de la calle 16, en el número 832 al fondo, muy cerca del Centro Cultural del Libro. Estamos dentro de la zona de las librerías del centro de Bogotá. Muy bien. Hoy nos compete hablar de alguien, Mauro. Escritor argentino, Alberto Laiseca. Yo tengo un referente de Laiseca, Alejo, vamos a ir hablándolo en el transcurso, de una influencia certera de un autor que a mí me apasiona mucho, y es Edgar Allan Poe, por el lado de la línea del terror en Laiseca, que no solamente incursionó en el campo de la literatura este autor argentino, sino que también hizo programas de televisión en donde el terror era como el referente. ¿Cómo llega Laiseca? ¿Por qué Laiseca, Alejo? Laiseca llega por YouTube. O sea, un día gente que escarba mucho, clientes de la librería, más o menos en el año 2010, 2011, pescan en YouTube que hay un programa que pertenece a un canal público, no sé si qué tan público en Argentina, que se llama ISAT, y un viejito loco, gigante, enorme, como en un espacio cerrado, con una contraluz de un ventilador, fumando todo el tiempo, con un mostacho gigante y amarillo de tanta nicotina, contando cuentos de terror. Pero lo que pasó fue que el tipo estaba buscando, no sé, cuentos de Stephen King para oír. Así fue que llegó, para oír, ¿sí? Entonces estaba buscando audiocuentos y se encuentra con este tipo que tiene todo un programa en ISAT, en esa época, donde cuenta cuentos de terror de famosos autores. Son un montón: Richard Matheson, Edgar Allan Poe, Arthur Machen, Oscar Wilde, Stephen King, M.R. Montague James. Todos los clásicos de los cuentos de fantasmas, de los cuentos de terror, muy de los años 50, y algunas cositas más para acá del siglo pasado, él las maneja bien. Tipo es un cultor de la literatura de horror, pero sobre todo es un cultor de lo grotesco. Él dice que había pergeñado durante años la intención de un estilo literario que fue encontrándose. Alejo, él tiene algo, antes de llegar a tus obras y llegar, sí, digamos, como a ese canal que tú estás hablando, digamos que a ese hilo conductor. Sí. La vida de él es también muy interesante, ¿no? Totalmente. Él pudo haber sido como nosotros, albañil, pastelero, pero este señor fue haciéndose en la vida para llegar a ser un gran escritor y un gran contador de cuentos, ¿no? Un narrador oral. ¿Cómo es un poquito la vida de este escritor? Bueno, el hombre, hasta donde entiendo, él nace en Camilo Aldao. Eso es una provincia no tan lejos de Buenos Aires, pero sí es una provincia lejana, ¿sí? Él nace en un pueblito. Él es el hijo de si no estoy mal, de un médico. Él crece con la bota al cuello, es un
un niño con una infancia muy difícil porque está con un gendarme, ¿no? Él mismo dice que vivió en un campo de concentración estalinista, que era el campo de concentración de su padre. Ajá. Entonces, la única escapatoria era la imaginación, ¿sí? Él desarrolló todo tipo de trabajos, desde recolección de cosechas en el campo, hasta cuando, como más o menos con 18 o 20 años, él ya tiene claro que a él le gusta es la creación literaria. Eso lo tiene claro, porque siempre se ha imaginado sus propios mundos, sabe vivir en el mundo interno que él crea, que son mundos con dictadores, con ejércitos, con vencidos y vencedores, guerras, imperios. Eso le gusta mucho, imaginarse, ¿sí? Alejo, uno como académico a veces se acartona en los géneros. Y uno cuando revisa un poco a la ISECA se da cuenta que ha impactado pues, en los géneros más prolíficos de la literatura. Ha hecho ensayo, novela, cuento, es narrador oral, guiones para cine. Pero digamos que del otro lado nos ven estudiantes de literatura, profesores de literatura, gente que también quiere a futuro verse como escritora. Y queremos siempre proponer un libro o una entrada en los autores para que ellos de pronto puedan ir a ese texto. Alejo, ¿qué recomienda por dónde entrar a la ISECA en su literatura? Y por lo primero que conseguí, que lo encontré, acá no se consigue realmente mucho de la ISECA, pero todo es posible leerlo. O sea, digamos que no hay excusa porque todos los libros están disponibles para descarga. En blogs hay muchos libros de colgados, la gente le tiene como una gran pasión y de todas maneras él está en un, digamos como una especie de sustrato de lo subterráneo, o sea, él siendo muy popular, su difusión sigue siendo de mediana a bajita, ¿sí? Entonces no tiene muchas tiradas, los libros se agotan bastante fácil porque son cortos, las tiraditas en Argentina. Y aquí en Colombia se consiguieron básicamente La mujer en la muralla, El jardín de las máquinas parlantes, Por favor pláguenme y El artista, para de contar. Y Soria. los Sorias no, o sea, de hecho, si alguien lo tiene acá es porque lo ha traído desde allá, porque este es un libro de más de $500,000 de pesos. Es una cosa, dicen que es la novela más larga de Argentina. 1200 páginas. Más de 1200. Se demoró 15, 16 años en construirla y Ricardo Piglia, Juan Pablo Fogui, Laira, todo este tipo de escritores de las vanguardias de los últimos 30 años lo tenían a él como por el tipo que había escrito la novela más interesante de todo el panorama argentino y que se iba a demorar muchísimo la gente en terminar de comprenderla. Porque con esa novela él logra aunar a lo que yo voy, que es su género, el que él descubre desde joven, el realismo delirante. Exacto, y vamos para allá. Porque con eso ya podemos empezar a hablar de los libros que vale la pena leer o no leer de él. Ok, entonces empecemos a hablar Sí. sobre el realismo delirante, cómo lo define él, porque digamos que él se define dentro de ese género y lo define también él, y cómo lo desarrolla. Listo, bueno. El realismo delirante parte más o menos como la mejor forma de definirlo es como dar un ejemplo que él mismo tiene dentro de sus novelas. Estamos hablando de que este argentino estudiaba física, química, budismo zen, historia de Egipto. Entonces a él le gustaba mucho construir novelas de grandes imperios que están peleando por cosas estúpidas muchas veces, porque están haciendo contrabandos de fósforos a pilas, que es absurdo un fósforo a pilas, ¿sí? Pero ese contrabando lleva a una guerra entre dos naciones. Entonces las naciones se arman, y aquí viene lo que sería el realismo delirante. Una de las naciones decide ir a destruir la otra ciudad a bordo de un tanque que puede transportar una ciudad entera. Entonces son 300.000 habitantes en el tanque de guerra que tiene una media de desplazamiento de 2 kilómetros cada 4 años. Sí. Y en eso se desplazan y él hace los cálculos exactos, o sea, perfectos de la física y la dinámica que podría hacer que eso ocurriera. Entonces lo loco de leer esos libros de él es que uno empieza a encontrar las cifras, la velocidad a la que marcha, cuánta gente le cabe, el tamaño del cañón con el que va a disparar para atacar la otra ciudad. Son cosas
gigantescas que en realidad a nadie le importan, pero él los vuelve importantes. Otra cosa, las situaciones que él dibuja son plausibles, pero normalmente muy raras en la sociedad. O sea, en la vida en comunidad es muy raro que eso ocurra. Y el realismo delirante tiene su culmen en una búsqueda que es como la filosofía de que es la humanización del monstruo. Es decir, el monstruo, la maldad puede ser vencida a través del amor, la monstruosidad, la falta de empatía con el otro solamente la resuelve el amor. Pero para eso hay que crear un monstruo perfecto, malvadísimo, con cero ética, para poderlo ir llevando hasta un ser humano. Estamos hablando de que este tipo hizo su propio Drácula, se llama Beber en Roma. Él tiene un Drácula propio. ¿Sí? ¿Por dónde empiezo yo? Los cuentos, definitivamente. La novela más fácil de leer, El artista, fue llevada al cine. Él trabajó mucho tiempo con un par de directores argentinos de origen judío que se llama, bueno, uno de los dos, perdón, Mariano Con y Gastón Duprat. Entonces, esos tipos son muy interesantes porque han llevado al cine, como en 3 ocasiones, cosas de la ISEC. ¿Sí? El hombre de al lado, con guión y decoración de la ISEC, asesoría estética. El artista, basado en una idea de Alberto Laiseca. Laiseca después escribe la novela, pero la idea la aporta para que salga la película. Y una que me parece la mejor película de todas, que se llama Cariño o Amor, voy por cigarrillos y vuelvo. Ese es un cuento. Y ese cuento fue el que me hizo a mí enamorarme de Alberto Laiseca como escritor, porque empecé a ver una literatura totalmente nueva, una literatura experimental, de ruptura y con una base literaria del siglo XIX, principios del XX fortísima. Estamos hablando de un tipo que se leyó toda la tradición de la literatura gótica y la literatura fantástica hasta la primera mitad del siglo XX, o sea, la tenía supremamente recogida, y un gran estudioso del taoísmo. Y eso lo lleva a criticar a personajes como vos. Sí. Claro, porque normalmente le parece que lo que les falta es carne y sangre, porque otra cosa que les puede gustar de Laiseca es su pasión por el porno. Era un sabio en cine, porno, literatura erótica, sabía muchísimo, y en poesía china. Entonces su poesía china muchas veces es poesía erótica, pero el nivel de belleza absoluto, porque era un gran conocedor del Tao Te Ching. Pues uno de sus mejores libros es un libro de poesía que se llama Poemas Chinos, y otro que se llama Manual Sadomaso Porno. Ya tienen por dónde agarrar, ¿no? Ya saben, si están aburridos en la casa, nada, pues se cogen un librito de la ISECA y le hacen, ¿no? Oiga, Alejo, una cosa que me surge, porque me parece que con lo que has dicho es un escritor contracanónico. Sí, totalmente. Y además un outsider, un marginal total. Y esa serie de autores, y de pronto un poco para dilucidar un poco ese campo de acción del argentino, ese tipo de autores suelen ser casasolas. Generalmente el canon nos ha enseñado que debemos escribir a lo Tolstoy de nuestra aldea y desde nuestra aldea para ser universales. Creo que este tipo de autores van en contravía de esos discursos, y yo quisiera preguntarte, bueno, que lo confirmes, que lo desarrolles, y si había cofradía en Argentina alrededor de la ISEC, o si era realmente un tipo allá marginal, a la orilla. Pues él trabajaba instalando líneas telefónicas. Trabajó barriendo también en el subte. Vivió en casas de pensión, como su misión era escribir, y en esto se parece mucho a Charles Bukowski y a otros grandes. Como lo importante era la escritura, el proyecto literario, escogían trabajos diminutos para hombres diminutos. Escribían las servilletas de la pizza. Exacto, sí. Su primera novela la hizo con servilletas de esos cartoncitos de pizza. Exacto, entonces porque no ganan mucho dinero, no les va muy bien en la vida, pero pueden tener lo que es más importante, que es tiempo para crear, ¿no? El tiempo para la escritura y la lectura, ese es el que ellos no van a sacrificar. Y son trabajos mecánicos que se pueden cumplir fácilmente. Y mientras está barriendo va pergeñando sus argumentos, mientras está instalando también, él compra una casa, una única casa, y la pierde. Porque no está hecho para la vida del hombre común.
un tipo adicto a fumar y a tomar cerveza. Tanto así que podríamos mirar un perfil de él también que involucra en sus obras y la brujería, el esoterismo, toda esta cosa. Háblanos de eso. El hombre era un gran coleccionista de las corrientes esotéricas. Ajá. Y pues como que trataba de aprenderse la mayor parte como de maldiciones que se podían aplicar como de manera silente. O sea, como, no sé cómo se dice, como el Moloy, que ese símbolo de Ronnie James Dio. Él se sabía todo ese tipo de morisquetas para poder alejar demonios y para atraerlos también, y le gustaba estudiar con gurús. Pero también tiene mucho que ver con el hecho de que la lectura de Edgar Allan Poe, ¿sí?, le trajo la idea de seguir leyendo cosas sobre magnetizadores, sabía un montón sobre hipnosis. Además tenemos que tener en cuenta que es un autor de los años, o sea, es joven en los años 70, que es cuando el realismo fantástico, que es una de sus claves, Lewis Powell y Jacques Verdier con El retorno de los brujos, La rebelión de los brujos, Peter Colosimo con La gente de las tinieblas, los libros sobre alquimia. El realismo fantástico, que es una corriente que se desarrolla mucho a partir de los años 60, que es cuando se populariza, digamos, el pensamiento ocultista, digámoslo así. Se populariza un poco, se difunde, empieza la gente a leer sobre sueños, tiene mucho que ver con el arribo de la nueva era, investigar sociedades secretas, y todo eso está ligado al hecho de que una guerra que acababa de terminar, que era la segunda, se había hecho en aras de la razón científica, con los avances científicos, y habían demostrado que habían traicionado al hombre, es decir, se había aprendido mucho sobre cómo matarnos. Entonces la razón ya no era tan importante, ¿ves? Entonces dicen, ¿y por qué no investigamos mejor lo irracional? El mundo de los sueños. De ahí que, que lo asocien a Roberto Art. Ajá. Bueno, ahí lo de Roberto Art, bueno, concluyen en que son pobres ambos. Ajá. Concluyen en que tienen unos proyectos mentales gigantescos, como una vaina que es imposible de cumplir, y la lucha por la vida. O sea, ambos están equivocadísimos a la hora de luchar por la vida porque no son economistas, no son banqueros, no son financistas, son creadores, ¿no? Y entonces, pues digamos que lo que uno ve es como que la vida está un poco teñida de fracaso. Lo que existe lo glorioso es la obra creativa. Claro, es como el sacrificio de lo material. El hombre en medio de una ciudad arrojado allá, vuelto nada. Vieja y que quería una cosa. El hombre arrojado ahí. Sí, pero logra y claro, el hombre arrojado ahí es el antiser del que él habla. Quiere haber el ser y el antiser. Eso es muy interesante. A mí me gusta que lo que le recomienda a la gente para salir adelante es no dejarse correr por 2 o 3 de los inventos del Señor de las Tinieblas, los llamados. Si usted quiere salir adelante en la vida, simplemente no consuma televisión. Es un dispositivo él lo llamaba dispositivos del príncipe de las tinieblas: la televisión, el celular y creo que internet. Sí, porque él tiene un punto sobre esto. Entonces que esas 3 cosas destruían a la gente. Pues lo que vamos a decir es que este tipo incluso escribió cuentos sobre Bogotá. Sí, no lo conocía. Sí, creo que es en un libro que se llama Gracias Chanchuve. Ajá. Y ahora que vamos a los orígenes, cuando él logra introducirse en el campo literario, lo hace como corrector de pruebas de un diario. ¿Sí? Y estando trabajando como corrector de pruebas, un escritor que unos pocos años, o durante esos años y más tarde, se vuelve el duro en Argentina, que es Osvaldo Soriano. Osvaldo Soriano le dice, ¿qué es lo que está escribiendo? No, unos cuentos y una novela. Bueno, déjenmelas ver. Y este tipo agencia la posibilidad de que Alberto Laiseca empiece a existir editorialmente. Yo me acuerdo que el primer libro de él se llama Su turno para morir, ¿sí? Es una novela corta, loquísima también. O sea, estamos hablando de que este tipo, el absurdo, es el río por el cual navega. ¿Sí? Es una realidad totalmente posible, pero solamente por las vías del cálculo. O sea, como que tú dices, sí puede ocurrir, sí podemos hacer ese tubo tan grande como él lo está proponiendo, es probable que circule tanta agua como la que él quisiera. No, pero en la vida real es innecesario. Y aparte lo que tú dices es, en Argentina, que es una literatura tan prolífica, si se quiere, esta es una esfera en un mundo de cuadrados. Sí. Este autor es insular, es Casasola. Allá del otro lado nos ven muchos
digamos, espectadores que les gustan mucho ese tipo de autores que nunca hicieron cofradía, que nunca hicieron el vínculo o la hermandad con el otro, o esos fenómenos editoriales que también hicieron crecer a los autores. Pues para eso les recomiendo que investiguen, no cuesta nada. Van a ver una pequeña lista, todos no son igual de interesantes, pero yo les puedo citar 3. Uno que era un devoto religioso, pero se la pasó la mitad de su vida en un hospital psiquiátrico, se llama Jacobo Fickman, gran poeta. Jacobo, como Fishman, ¿no? Jacobo Fickman. Otro que dirigió la que es considerada como la mayor revista de las vanguardias de los años 80 en Argentina, que se llama Enrique Sims, director de la revista Cerdos y Peces, por donde circularon drogadictos, prostitutas, actrices y actores porno, pintores marginales, gente de la calle. La revista Cerdos y Peces la pueden descargar en internet, y fue toda una apuesta, realmente un golpe en la cara, ¿no? En el momento en el que está volviendo la democracia en Argentina luego de la dictadura de la Junta Militar. Tenemos a Alberto Laiseca también en su momento, pero este es un tipo de la oficialidad. El tipo era un publicista para Coca-Cola Company, pero su literatura, sin embargo, tiene mucho tono marginal, y es Juan Rodolfo Fogui. Es que luego se volvió muy famoso, luego Corona. Sí. Y yo creo que se le adelanta. Exactamente, son panas, o sea, es más, el mejor ensayo que se ha escrito sobre Alberto Laiseca lo escribió Juan Rodolfo Fogui. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre quedó arrobado por la idea de los Sorias. Después de su turno para morir, viene... Los Sorias es una novela. Sí, Los Sorias es como la mayor novela. Pero hay un libro de cuentos, si no me puedo acordar. El primer libro de cuentos. Que se llama Su turno para morir, y no sé, alguien puede buscar en internet. Vamos a buscar. Sí, porque no me llegó el dato. Porque ese libro de cuentos es muy importante porque sale gracias a Osvaldo Soriano. Es realmente, o sea, en Argentina el cuento, gracias quizá a Borges también un poco, y a una larga tradición que hay de leer en prensa y de leer revistas culturales. La de mi padre, ¿no? Ese relato es increíble. Matando enanos a garrotazos. Matando enanos a garrotazos. Ese libro es el que saca a la luz a Alberto Laiseca. Otra cosa, para que no se les vaya a olvidar, el último libro que él llegó a publicar es uno de los más especiales, ultra corto, súper bonito, se llama La Puerta del Viento. ¿Por qué es importante reseñarlo? Porque durante el periodo en el que él está concentrado en adquirir habilidades de escritor, muy joven, que está trabajando en la cosa que le salga, mesero, lo que sea, el hombre va a la embajada de Estados Unidos a ofrecerse como soldado para la guerra de Vietnam. Le manda una carta a Nixon. Pues por supuesto lo ignoraron deliberadamente, ¿sí? Pero él quedó con la tara, era una de sus obsesiones, la guerra de Vietnam. O sea, este era un tipo que le encantaba el mundo del Medio Oriente, perdón, del Lejano Oriente. Sí, le encantaba la cultura china, la cultura japonesa, y toda esta parte de Vietnam. ¿Sí? A los amantes del libro físico, ¿qué libros físicos de Laiseca se pueden conseguir acá en Bogotá, Colombia? En este momento yo creo que son capaces, estos tipos de busca libre y eso, traen con facilidad un libro que se llama El gusano máximo de la vida misma. Ese, el artista, que eso es una berraquera, y si pueden leerlo antes de ver la película, sería mejor. ¿Y acá en tu librería cuál podemos conseguir, Alejo? No, la verdad. ¿Cómo así? Sí, está agotado. Es muy raro, de ver. No, pero Alejo detrás de cámaras no es que los tenía, pero no los vendía. Es un egoísta, eso me dijo. Sí. Bueno, Alejo, pues estamos dando cierre. ¿Por qué venir a tu librería? Nada, pues, o sea, las librerías de segunda son librerías para encontrar libros. Normalmente, si tú buscas un libro, es más probable la frustración que el éxito, ¿sí? Entonces, lo más chévere de una librería de segunda, donde vas a entrar a mirar, porque también están las de vitrina donde preguntas cosas, es que aquí pues no vienes a preguntar realmente nada, lo que vienes es a ver qué te encuentras. Estas son librerías de ocasión, de cacería, de lance, ¿sí? Pero también para de conversación. En esta ustedes pueden tener la grata, este grato espacio de conversar con un personaje. Bienvenido siempre. Hay un mito ya para cerrar de un Alejo buscador de libros.
Sí. Es decir, que consigue lo que uno no ha podido conseguir. A mí me pasó con Sí. dos libros, tú los conseguiste, no se consiguen en ningún otro lado. Uno de ellos, el tributo de Rambo, de Miller a Rambo, El tiempo de los Juanito, el asesinos. tiempo de los asesinos. Un libro inconcebible y lo conseguí en Árbol de Tinta. Ese mito es real. Lo que pasa es que, digamos que todos los días conseguimos libros. Y pues es la gente con sus preguntas, con sus temas, con sus búsquedas, la que van generando el criterio o la idea de librería. Entonces, dependiendo de la calidad de la pregunta, así mismo los libros que vamos a venir encontrando con el tiempo, porque tiene que ver mucho con el azar. Pero una vez que nosotros tenemos noticia del libro, ya queda a la casa. Bueno, ya saben, Sí. si no encuentran un librito, vienen acá a Árbol de Tinta. Lentamente vamos consiguiendo todo. Bueno, el último visaje. Un visaje para los que vienen aquí al centro. Mauricio, un visaje. Nada, pasarse por acá por todas las librerías de Segunda, pero venir acá, hay una librería acá muy hegemónica, si se quiere, creo que trabajaste tú ahí mucho tiempo Sí. antes de pasar acá, pero vienen a Árbol de Tinta. Sí, Vienen tienen a que ir Árbol a de esta. Tinta, a Árbol de Tinta. En la casona, Exacto. aquí asustan, aquí hay fantasmas, pero también está Alejo que brilla. Entonces, nada. Fantasma de la pandemia. Pero, chao, Gracias, chao. chao, Gracias. chao. Chao.